¿Qué tal, amigos? Bueno, pues a la guerra de todos los días. El presidente López Obrador regresa ya de su gira por Centroamérica, en donde visitó Guatemala, visitó Belice, visitó El Salvador, Honduras y por supuesto termina su gira en Cuba, allá en donde hoy mismo domingo le van a imponer la medalla a José Martí, una presea que presumen tenerla personajes como Nicolás Maduro, como Evo Morales, ya no presumen tenerla personajes como Hugo Chávez y Nelson Mandela porque ya pasaron la mejor vida. De todos los que han sido recipiendarios de esta medalla histórica, pues yo creo que se salva Nelson Mandela, quizás el presidente de China, no sé. Pero la verdad es que es una medalla muy clásica para todos aquellos que han aportado al socialismo mundial alguna, alguna importancia. Yo no sé si el presidente quiere seguir jugando entre dos juegos. Mandó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a celebrar junto con Joe Biden y su esposa Jill el 5 de mayo, cuando él inició su periplo por Centroamérica, y luego pues terminó en Cuba. El día de ayer, el sábado, se la pasó sin agenda, seguramente pues en alguna playa agradable, en buena compañía, tratando de relajarse un poco de la tensión de su gira. Pero hoy, domingo, hoy tiene mucho que hacer y se va a regresar a México. Así que, señores, mañana lunes tempranito, por si no nos vemos muy temprano nosotros, tendremos ya la primera mentirosa de la mañana después de su gira por Centroamérica y antes de su gira por Europa. Ya el presidente está saliendo, pero ¿con qué compañía? Va con el canciller mexicano, lógicamente Marcelo Ebrard, que está sacando la cabeza como puede para ganarle puntos a Claudia Sheinbaum en esa carrera por la candidatura presidencial en la que parece ya rezagado Ricardo Monreal, o más bien parece con un pie fuera de Morena. Bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas. Y por otro lado, tenemos que también fue acompañado, extrañamente, como no había sucedido antes en las giras internacionales, de los presidentes precedentes del señor López Obrador, de los expresidentes, a los que ha rodeado con un manto de impunidad, porque se acoge a una consulta que no tuvo ningún valor ni jurídico ni político. Y entonces cree que con esa consulta baladí ya tiene forma de lavarse las manos y de no perseguir los delitos del pasado. La corrupción ya no se va a limpiar de arriba hacia abajo, eso está más claro que el agua. Ya cuando vamos transcurriendo la mitad del cuarto año de gobierno, ya no es tan fácil el decir que el pasado es obra de sus opositores. El pasado ya también recae en aquel Andrés Manuel López Obrador, ahora convertido en López Cuarto, que decía que iba a transformar al país y que iba a cambiar el sistema político mexicano hasta que tuvo las riendas en la mano. Y claro, ahora viaja con el secretario de la Defensa Nacional, el señor Luis Crescencio Sandoval, y con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. ¿Por qué viaja con el secretario de la Defensa y el de la Marina? ¿Porque le da la gana? No, todo tiene su significación. Podría decirse que como usó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pues que parece que estaba flamante, en lugar del avión presidencial, pues tiene que pedirle prestado el avión al su secretario de la Defensa Nacional y a lo mejor por eso le corrió la cortesía. El secretario de Marina, pues eso revela de que
pues quería tener a los dos principales titulares de las Fuerzas Armadas junto a él por aquello de las dudas, porque ya ven ustedes que la Guardia Nacional está cobrando cada vez más fuerza, se inauguran más cuarteles, aunque ya empiezan a protestar algunos, como en Iztapalapa, por que no les cumplen sus canonjías. Y esto pues ya comienza a ser peligroso porque la Guardia Nacional tiene ya un poder de fuego bastante cercano al poder de fuego que tienen los miembros del ejército, pero no suficiente como para poder enfrentarse al narcotráfico. Hemos visto escenas recientemente del estado de Guerrero en donde un presidente municipal, a las órdenes del narcotráfico, le perdona la vida a un miembro de la Guardia Nacional que había sido tomado por el narcotráfico, y el sicario que aparece en la cinta le dice que le perdonó la vida porque su destino era estar colgando de un puente. Y el presidente municipal, como intermediario, le da las gracias al narcotraficante. ¿Este es el país que realmente queremos? ¿Este es el país que en un 60% avala la gestión de López Obrador? ¿De verdad? ¿Salimos sobrando entonces todos aquellos que estamos señalando la verdad? Que estamos diciendo, por ejemplo, que ya se presentó un grave incidente en el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando un avión pues casi choca contra el terreno, de acuerdo a lo que reportó la Asociación Mundial de Pilotos, y por esa razón no hay manera de que vuelen las aerolíneas internacionales hacia este aeropuerto que va convirtiéndose cada vez más en un elefante blanco, mientras sigue la obra emblemática del Tren Maya y se apresta la cuarta transformación a una inauguración faraónica de la refinería de Dos Bocas que no era necesaria. Vamos a empezar por ahí. Ya había comprado el gobierno de México la deuda de Shell en Deer Park y además ha aportado una buena cantidad de millones de dólares para hacerse de la refinería de Texas, que empieza ya a mandar gasolina. Ya mandó gasolina a México, 2 camiones, pero bueno, ya llegaron. Y con esto les digo que hubiera bastado con que se hubieran mantenido, se hubieran hecho labores de manutención para limpiar y hacer efectivas las refinerías que ya existían en México, que eran 6, para que no hubiera ningún problema, porque las refinerías estaban funcionando al 20 y al 30%. Bastaba con que se limpiaran, con que se arreglaran un poquito, para que subieran su producción al doble, y con esto se ahorraba todo el 100% de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Se los dije desde el momento en que se anunció que se iba a construir esta obra como una de las 3 faraónicas del señor López Obrador. Y como siempre, pues oyeron, me dieron la razón, pero no contestaron los grandes mandos, los altos mandos, el nuevo Soviet Supremo de México, el Soviet de López IV, el Soviet que le dice a López IV que ya es hora de que se internacionalice, que viaje por Centroamérica, que se haga sentir allá en los países en donde han surgido algunos liderazgos como el de Bukele en El Salvador o como el de Díaz-Canel en Cuba. Y llega López Obrador a Cuba al día siguiente de que se dio una explosión en el emblemático Hotel Saratoga de allá de La Habana, poniendo en riesgo a toda la isla, porque no solamente murieron 22 personas, sino que además es anuncio claro de que el terrorismo o el contraterrorismo ya llegó a Cuba, y que entonces esto significa que la inestabilidad en la isla va a ir creciendo,
como está creciendo la inestabilidad de nuestro país gracias a la violencia desatada en la mayor parte de las entidades federales. Esto es lo que no nos quieren decir, esto es lo que callan pues de manera vergonzosa todos los voceros oficiales, desde el pobre lacayo de Jesús Ramírez Cuevas hasta el barbaján que se humilla todos los días, Epigmenio Ibarra, pasando con el libanés que dice que es doctor, dice, y dice que nació en Mérida, dice, y que es un mentiroso que ha sido acusado varias veces, lo cual es una tradición en la Cuarta Transformación, por abusos sexuales mientras mantuvo su cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos son los voceros presidenciales. Qué triste para México depender de este tipo de personajes para conocer las verdades, entre comillas, oficiales. Ya saben ustedes que de la verdad oficial a los hechos hay una distancia enorme que se llama dignidad. Y hay una ventaja enorme para los periodistas que tenemos fuentes de información fidedignas y que obviamente señalamos las mentiras de cada mañana. El presidente descansará después de su mentirosa de la mañana de mañana lunes 9 de este mayo, que comienza a ser muy difícil, cada vez más complicado, cada vez más angustiante, porque ¿a qué fue el presidente de Centroamérica? ¿Realmente a cuidar las caravanas de migrantes? ¿A hablar sobre políticas migratorias? Pues fíjense que les tengo una noticia. El día de ayer encontraron en Tlaxcala furgones frigoríficos, más bien, con 432 migrantes hacinados. 432 migrantes hacinados. Mientras el señor López Obrador se pasea con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el canciller por Centroamérica para tratar las políticas migratorias. Si no ven ustedes una contradicción en esto, es porque francamente ya están contaminados por el virus de la manipulación. La terrible manipulación que hace que se eleven sus bonos, según dicen las encuestas. Es decir, ahora ya no son 31 millones los que lo apoyan. Si nos vamos a la realidad, estaremos hablando de más de 60 millones que lo apoyan. El doble. ¿Es verdad esto? ¿Lo creen? ¿Que el doble de los mexicanos que votaron por López Obrador van ahora a apoyarlo y aplaudirlo? De 31 millones a más de 60 millones de mexicanos, cuando lo que detectamos los periodistas de veras, es decir, los críticos, los independientes, es lo contrario, que de los 31 millones que votaron, cuando menos un tercio se ha decepcionado del gobierno actual y se han alejado de la Cuarta Transformación, con lo cual quedan aproximadamente unos 20 millones de voto duro. 15 millones de ellos se dieron el 10 de abril para proclamar la no revocación de mandato, que continúe el presidente, que siga AMLO hasta el final de su mandato en 2024, pero no más, ¿eh? No se le vaya a ocurrir al presidente con este paseo que está dando en lugares en donde la democracia pues es bastante dudosa y en donde no se renueva el poder ejecutivo como debiera ser cada 4 o cada 6 años. No se le vaya a ocurrir que él también tiene, ¿por qué no?, derecho a seguir viviendo sus enfermedades ya por cuestiones de edad también, hasta que pueda vivir su ancianidad como mandatario al estilo de Porfirio Díaz, su admirado dictador de México. Este es el país
que nos está legando López Obrador. El de los 432 migrantes hacinados en un contenedor o en un furgón, en un frigorífico, allá en Tlaxcala, mientras negocia las políticas migratorias con personajes que lo único que quieren es que les den paso abierto para que lleguen a la frontera con México y entonces el problema sea de México, no de Estados Unidos, que no los va a dejar pasar. Así están las cosas en el México de hoy. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.